Doctora, buenas noches. Para mí es un gusto poder compartir cuáles son los aprendizajes que he ido obteniendo en este diplomado de neuroeducación y qué cosas he ido recordando a lo largo de este tiempo. Como maestra de segundo año de educación básica aquí en el Ecuador, para mí ha sido muy importante poner en práctica todos estos conocimientos dentro de mi aula de clases. Empezando primero por entender qué era la neuroeducación y cuál era su importancia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que me ha permitido recordar que el funcionamiento cerebral de cada uno de los seres humanos es totalmente diferente y que cada uno de los niños que forma parte de mi clase tiene un proceso de adquisición de este aprendizaje de manera totalmente distinta. Recordar también que la plasticidad cerebral es algo que no solo se tiene cuando uno es niño, romper estos mitos de que solo aprendemos mejor en ciertas edades, sino saber que nuestra memoria siempre está activa y que esta plasticidad cerebral nos permite ir cambiando a lo largo de nuestra vida e ir aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos, que ha sido un reto no solo en cuanto a enseñar, sino también en poder nosotros mismos ponernos a aprender como lo hemos estado haciendo en este tiempo. El recordar también que existen diversas dificultades de aprendizaje que muchos niños las van presentando con ciertas alertas a las que los docentes tenemos que estar súper pendientes para poder ayudarlos de manera temprana para que estas dificultades puedan ser superadas y también poder diferenciar entre estas dificultades de adquisición de aprendizaje con los diferentes trastornos neurológicos que se pueden presentar y estas alarmas que en el día a día nosotros como docentes podemos irnos dando cuenta con nuestros estudiantes. Entonces, esto de poder estar atentos a estas pequeñas alarmas y poder intervenir a tiempo me pareció muy importante y recordar cada una de estas como rasgos que vimos en las lecturas de cada uno de los trastornos que estudiamos. El también tener presente que la motivación va a ayudar a nuestros estudiantes a que este proceso de aprendizaje sea mucho más llevadero, que lo puedan hacer de manera más consciente, que lo deseen, es algo súper importante, ya que nosotros podemos crear un buen ambiente de trabajo o crear un ambiente en el que los estudiantes no se sientan a gusto. Entonces, promover esta motivación a través de diferentes estrategias como juegos, la tecnología, entre otras cosas que aprendimos en clase, me parece muy importante. De la misma manera, tener presente que cada uno de nuestros estudiantes tiene un estilo de aprendizaje, ¿sí? Que algunos somos visuales, auditivos, verbales o kinestésicos, y que podemos utilizar cada una de estas cada uno de estos estilos en nuestra clase para que todos los niños puedan aprender de la misma manera, tal vez utilizar un estímulo auditivo en un momento de la clase, luego uno visual, estar utilizando, bueno, el verbal, que casi siempre lo estamos usando, uno kinestésico que les permita aprender a los niños con mayor facilidad y utilizarlos todos de ser posible en una misma clase con distintas actividades para que no quede ningún vacío en ninguno de los niños. Es algo muy importante. También pudimos romper muchos neuromitos que puedo decir que a pesar de ya ser maestra más de 10 años, de haber estudiado una licenciatura, de tener una maestría, hay muchas cosas que todavía se quedan en nuestra mente y que debemos ir cambiando. Y algo que recuerdo mucho y que por eso puse aquí esta infografía era que nosotros casi siempre manejamos la idea de que usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral, cuando en realidad nuestro cerebro utiliza varias cantidades porque usa ciertas partes para ir realizando las actividades que realizamos en el día a día. Entonces, romper con estas creencias inapropiadas también nos va a permitir y me ha permitido estar consciente de lo que digo, de lo que pienso, de lo que hago
para que estos mitos, neuromitos, no afecten el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Tener presente también no solo los estilos de aprendizaje, sino también las inteligencias múltiples y que saber que todos tenemos estas inteligencias y que las podemos desarrollar es muy, muy importante, ya que hemos roto también un mito de que solo quien es bueno para matemáticas es inteligente, ¿sí? Entonces poder valorar también las diversas habilidades de cada uno de los estudiantes, de impulsarlos a fortalecer sus talentos y sus dones también me parece algo que debemos practicar como docentes siempre. El tener en cuenta de que las emociones influyen en el razonamiento, en la memoria, en la toma de decisiones, en la actitud que tomamos ante el aprender es algo que también los maestros tenemos que tener siempre en cuenta. Que creo que sí practico en mi clase esto de ver que los niños se sientan bien, de, de estar atenta a sus caritas, porque a veces ellos tal vez no saben expresar bien lo que sienten todavía, pero en su rostro se refleja cuando están tristes, cuando están preocupados, y poder hacerles entender qué emoción están viviendo y cómo la pueden manejar para que esto no influya en su aprendizaje es algo muy, muy importante, ya que primero les ayudamos a ellos a entender cuáles son las emociones, a identificar sus emociones y a poderlas manejar para que el aprendizaje no se vea interferido por esto, a tratar de que el aula sea un ambiente seguro, a tratar de que la autorregulación de nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras acciones nos lleven a alcanzar el aprendizaje deseado, que sería la meta que tienen los niños a ir a la escuelita. Y no solo trabajar en esta autorregulación con nuestros estudiantes, sino que ellos lo puedan ver en nosotros como un ejemplo, ya que los niños aprenden mucho mediante el ejemplo. El poder desarrollar estas habilidades sociales de las que hablamos, como el apego, la empatía, la asertividad, el autocontrol, la resolución de conflictos, una buena comunicación en los niños, es algo que tenemos que hacerlo como un eje transversal de todos los aprendizajes que vamos desarrollando día a día, para que ellos puedan no solo aprender teoría ni ciencia, sino también a ser mejores seres humanos. Esta técnica que hablamos de la técnica de la tortuga, del autocontrol, como otras técnicas que pudimos poner en práctica en actividades, eh, como la tarea de grabar a alguien haciendo esta técnica de la tortuga. Me pareció algo súper útil que he llevado a la práctica en el aula. Nosotros tenemos un rincón de la paz y en este rincón de la paz podemos practicar esta técnica de la tortuga. Es más, en mi clase tengo impresa esta lámina que puse aquí para que los niños recuerden cuáles son los pasos para poder sentirnos más tranquilos y poder tener autocontrol. Y bueno, esto también lo aplico día a día en mi clase, que es el tener un buen ambiente de aprendizaje, en el que los niños se sientan seguros, en los que los niños puedan expresarse, en el que ellos sepan que tenemos una relación de respeto entre nosotros y que podemos aprender con alegría y con paz. Eh, y saber que el aula es un lugar donde nos podemos apoyar los unos a los otros. Entonces, esto me parece algo que hay que seguirlo practicando y no perderlo como de vista, ya que a veces por el estrés, por tratar de cumplir con las planificaciones, con tantas cosas, podemos perder este buen ambiente de aprendizaje, pero es algo que tenemos que tratar de mantener día a día. El recordar también que cada uno de nuestros estudiantes procesa de manera diferente estos aprendizajes que vamos adquiriendo, que no todos tenemos una misma manera de entender y de aprender, reconocer la neurodiversidad que tenemos en clase para realizar varias actividades y que en nuestra planificación esto esté presente.
¿sí? Para que nadie se quede excluido, no solo porque se incluya a quienes tienen algún tipo de trastorno o dificultad, sino porque todos realmente somos distintos y necesitamos tener estas diferentes formas en las que podamos adquirir el conocimiento. Y una de esas formas es utilizando el arte, ¿sí? Que nos va a permitir desarrollar un montón de habilidades, nos va a permitir desarrollar la memoria, la atención, la conciencia, tener autoconocimiento, mejorar nuestra autoestima y que nos permitirá inclusive llamar la atención, motivar a nuestros estudiantes, crear un mejor ambiente porque despierta la creatividad, sobre todo en los niños que les encanta hacer manualidades, siempre estar pintando, usando pinturas, colores, acuarelas, plastilina. Entonces, tener en cuenta que mediante el arte podemos desarrollar un montón de habilidades, no solamente de tipo eh, formal, sino también creativo, que nos permitirá desarrollar mucho mejor nuestro cerebro y nuestra mente. Y finalmente, recordar que ahora, en la actualidad, contamos con estas herramientas tecnológicas que nos sirven para que aprendan los niños, para que practiquen como un tipo de apoyo para desarrollar todo aquello que necesitamos y planificamos en nuestro año escolar. Entonces, pienso que cada uno de los contenidos, de los materiales que hemos utilizado, de las estrategias, de las técnicas, de las herramientas tecnológicas, que hemos estudiado en este diplomado ha sido muy útil y realmente me ha servido al ponerlo en práctica en mi aula. Finalmente hago una autoevaluación. Realmente me hubiera gustado participar mucho más en clase, estar más presente, pero el horario y sobre todo cuando se hizo el cambio de hora fue un poco complicado. Después de tener una larga jornada de trabajo, llegar a casa, tener que hacer las cosas aquí de la casa y luego conectarse a clase, realmente creo que ha sido un proceso bastante cansado, ¿sí? Aunque sea solo un día a la semana, igual es un esfuerzo que creo que hemos hecho todas porque realmente queremos seguirnos preparando para poder darles lo mejor a nuestros estudiantes, ¿sí? Para tener más herramientas que nos permitan ser mejores docentes. Entonces, yo creo que en mi autoevaluación tendría que decir que he hecho mi mayor esfuerzo, he tratado de presentar los trabajos lo mejor posible y he aprendido mucho. Finalmente, agradezco, doctora, su apertura para poder entregar los trabajos, inclusive fuera de tiempo, para poder realizar cada una de las actividades que nos ha llevado a ir un poco más allá del conocimiento y poderlo poner en práctica. Gracias por todo este tiempo de aprendizaje y espero que nos volvamos a ver en alguna otra ocasión.